Continuamos. Dice, ¿cuán adecuados son los programas de los software de Swap and Source? Bueno, el programa es muy bueno. Ahora, la información que se le pone es, si es de la mejor calidad y de la mejor precisión, los resultados van a ser muy, muy buenos. Ahora, si le cargamos cosas erróneas, el programa no va a ser responsable de una falta de acercamiento a la realidad. Así que los programas son buenos. Lo que puede fallar es la carga que nosotros le podamos hacer a ese programa. ¿Qué certeza hay de que cuando un pozo perforado es apto para la operación de entubado? Bueno, una certeza, en realidad no tenemos el 100% de seguridad para, para decir si estamos garantizando la intubación. Sí, yo lo que por experiencia he tenido, es bueno de que ustedes realicen un sencillo cálculo. Ustedes tienen que calcular el momento de inercia de la tubería y el momento de inercia del conjunto de fondo. ¿Sí? Si el momento de inercia del conjunto de fondo es igual o superior al del, mejor dicho, es mejor que sea un poquito mayor, al momento de inercia de la cañería, fantástico, ahí andamos muy, muy bien. Por ejemplo, un pozo que perfore 8 3 cuartos, 8 y media, con portamechas de 6 y media, 6 3 cuartos, y va a entubar una cañería de 5 y media, evidentemente que el momento de inercia de la cañería es muy inferior al del portamecha. Y entonces, como la rigidez está asociado en forma directamente proporcional al momento de inercia, porque el coeficiente de elasticidad del acero es más o menos parecido para los dos, podemos decir que sí, ahí nos aseguramos de que si el pozo está limpio, si está más o menos estable, el caño baja, y baja bien. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo, a ver, si yo no tengo asegurado o estoy con el momento de inercia superior de la cañería respecto del diámetro del portamecha, ahí entra a jugar muchas cosas. Entran a jugar de qué manera estabilicé yo el pozo, ¿sí? De qué manera lo estabilicé, si le di la suficiente esbeltez o resistencia a la flexión respecto del tubo. El tubo no tiene estabilizadores, tiene centralizadores que encima se deforman y se achatan. O sea que puede flexar el tubo contra un conjunto empaquetado, por ejemplo. Entonces esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, se puede decir que si el pozo fue perforado bien, existen muchísimas posibilidades, por lo menos desde el punto de vista mecánico, de que el pozo se entube bien. Desde el punto de vista operativo, bueno, participa el lodo también, ahí puede ser que el lodo esté desestabilizando algo, etcétera, etcétera, o le falte densidad, o le sobre densidad, o tenga un filtrado muy alto que me induce a una posible pega por diferencial, o sea, hay otras componentes. Por eso hay que planificar bien esta operación porque es crítica. Primero y fundamental, ¿por qué va a ser crítica? Primero, porque bajar una cañería no es bajar herramienta de perforación. ¿Sí? Yo tengo límites para traccionar. No tengo el límite para traccionar como la herramienta de perforación.
tengo límite para rotar, porque no es una herramienta diseñada para la rotación. Entonces, hay muchas limitaciones. Por eso es importante que el pozo esté completamente sano desde el punto de vista geométrico y desde el punto de vista químico, o si quieren llamarlo en forma más amplia, que esté física y químicamente estable. Bueno, ¿existe una base de datos con información sobre el entubado? Si la pudiéramos tener sería una ventaja. ¿Qué ventaja tiene un lodo base agua comparado con un lodo base aceite en el arrastre durante la operación de intubación? Ninguna, todo lo contrario. El lodo base aceite tiene coeficientes de fricción muy inferiores que se pueden remontar al 50% o más que un lodo base agua. Es decir, no es caprichoso que los pozos horizontales, fundamentalmente en la zona de Vaca Muerta, están perforando 1000, 2000, 2500, casi 3000 metros en horizontal, se perforen con lodo de aceite por un problema de coeficiente de fricción, cuando tengan que no solamente perforar y transmitir el peso, sino cuando tengan que bajar y entubar. Los sistemas de perforación direccional rotativos brindan beneficio para el éxito de la operación del entubado. Por supuesto que sí, porque es un motor que aún construyendo curvas está en rotación, o sea, tiene un pozo libre de escalones, libre de tortuosidad, que es uno de los enemigos de bajar la cañería. Bueno, a ver. ¿Hay alguien que está por entrar? No. Están todos, 21 tenemos. Bien. Bueno, acá tenemos unos conceptos. Bueno, se perforó un pozo de 12 1/4 y se necesita correr una cañería de 9 5/8 hasta la profundidad total. ¿Qué factores influirán en el resultado? Esto es un condensado de las cosas que consideramos hacer un rato. Perfil direccional, tortuosidad, como dije, peso de la cañería, tipo de conexión, estrategia de centralización. ¿Qué vamos a centralizar? La zona donde vamos a ubicar el cemento, en el caso de que sea una intermedia. Si es que una cañería guía, tenemos que cementarla hasta la boca, sí o sí. Torque y arrastre, también tipo de lodo, para ver los coeficientes, tipo de formaciones, para ver si son inestables. Presión poral, para ver cómo andamos con la densidad, la presión hidrostática. El gradiente de fractura, para ver hasta qué valores el pozo está fuerte. Equipos, si tenemos llave de intubación, el personal adecuado, entrenado. La planificación, velocidades de entubado, eso se acuerda antes de empezar a entubar. Calidad de pozo, capas, preparación del pozo, si ha sido acondicionado con alguna maniobra de rectificación. Clima, si hay viento, nieve, hay que ver cuántas horas vamos a tener de intubación. Otros factores desconocidos y limpieza de pozo. Bueno, ¿qué impacto del diseño de perfil de pozo? Dice, ¿qué problemáticas de entubado se presentarán para los siguientes diseños de pozo? En vertical no habría problema. Comienza a generarse, digamos, en el pozo vertical, la fricción está dado solamente por la posibilidad de friccionar el lodo contra el caño y nada más que eso, porque no habría componentes laterales que me recostaran la cañería con mucha fuerza contra la pared del pozo. A diferencia que en este pozo, ¿qué es? Construir y mantener. O sea, pozo vertical, construyo. Esta es la parte del build
o build. Construyo la curva, acá voy a tener fricciones, voy a tener que acordar una tasa de crecimiento angular, que es decir, doblec, y hasta que alcanzo el ángulo. Y después tengo todo este tramo tangencial. Acá voy a tener fricciones contra la cara alta del pozo, es decir, sobre esta parte superior. A ver si tenemos para dibujar acá. En esta parte voy a tener una fuerza en la cara alta del pozo. Y en esta otra voy a tener un esfuerzo del peso de la cañería contra la cara baja del pozo. O sea, acá ya tengo dos problemas. Tengo dos problemas. En esta configuración voy a tener el problema que tenemos acá. Acá va a ser más corto, acá va a ser bastante importante el valor de la fricción, y hasta me puede obligar a hacer un programa de centralización bastante completo, ¿no? Y acá tenemos una sección tangencial mucho más corta, o sea que ofrecería poca resistencia a bajar, porque el peso no sería todo este largo de tubería, pero voy a tener el drop, o sea, la caída del ángulo con las fuerzas invertidas. Voy a tener acá una fuerza, a ver, acá voy a tener una fuerza en este sentido, y acá voy a tener una fuerza en este sentido, acá voy a tener una fuerza en este sentido, y acá va a ser un poco menor. En cambio acá, perdón, acá voy a tener una fuerza importante por todo el peso de la cañería, ¿sí? Bueno, es por eso que cuando hay que hacer pozos desviados y son profundos, esta configuración no corre. Corre esta, la forma de J, con lo más vertical posible para reducir el torque, y un crecimiento, bueno, si es tan grande así el desplazamiento respecto de la vertical, bueno, voy a tener que por ahí ser más severo en el ángulo, pero me evito este fenómeno y puedo resultar en un pozo con mucho menos torque que en este. Y este es una doble construcción de ángulo y mantención. O sea, arranco vertical, tengo acá una contribución de fuerza sobre la cara alta del pozo, vamos a anotarla. Mientras esté perforando y cuando esté bajando va a haber una fuerza en este sentido, o sea, el ojo de llave se podrá mantener para ahí, esta va a ser ahí, esta va a ser más pequeña, ahí, y esta ahí, ¿sí? Bueno, o sea, fíjense cómo la cañería con su peso comienza a generar fuerzas contra la cara del pozo. Entonces es por eso que cuando suceden este tipo de cosas, a veces se baja la cañería flotando para que estas fuerzas sean menores. Acá arriba no voy a tener remedio porque va a ser la tensión de la cañería. Pero si está parcialmente llena, va a pesar menos, va a tener flotación, entonces estos vectores de intensidad de fuerza se van a reducir y el efecto de la fricción va a ser menor. ¿Sí? Bien.
Combinación de diámetro de cañería de pozo. ¿Cómo se determina una combinación óptima del diámetro de pozo y de la cañería? Bueno, acá hay distintas consideraciones, ¿sí? Y distintas filosofías. Bueno, acá me quedaron estas cosas escritas acá, va, no importa. Se basa, por lo general no se determina esa combinación, ¿sí? Porque hay distintas filosofías, hay distintas políticas. A ver si lo vamos a borrar. Vamos a borrarlo mejor. Vamos a... Ahí está. Vamos a cerrar. Hay distintas políticas, porque tenemos que tener un diámetro de hueco respecto de la cañería que se quiere entubar y el espacio que hay entre el caño y el pozo va a tener que llevar cemento. ¿Qué espesor de cemento voy a considerar? Eso es política de las compañías. Hay algunas compañías de que exigen un mínimo que puede ser media pulgada, otros pueden ser 1 pulgada, 2 pulgadas, y depende del diámetro y la profundidad, hasta te piden 3 pulgadas de espesor de anillo de cemento. Yo les cuento un caso muy, muy personal. Yo participé en el diseño de un pozo que se perforó acá en Bolivia, se llama inicialmente Muyupampa y después cambió, y Total lo hizo bajo el nombre de Incahuasi. Nosotros hicimos un diseño totalmente optimizado de las cañerías, y bueno, fue la crisis económica del 2001, cedimos la operación, entregamos toda la documentación, y ellos hasta la mitad del pozo, de la mitad del pozo para abajo estuvieron de acuerdo. Lo que no estuvieron de acuerdo en el diseño de cañerías fue de la mitad del pozo hacia arriba, porque ellos por política necesitan mayor espesor de anillo de cemento en las cañerías superficiales. Totalmente entendible, se puede discutir si se quiere. Se basa en las combinaciones tradicionales de diámetro de pozo y de cañería. La logística es normalmente muy compleja como para disponer de una amplia variedad de herramientas. Otra cosa que sobre la cual estuvimos trabajando mucho es en poder utilizar los diámetros de trépano estándares y diámetros de cañerías estándares, porque si no hay que mandar a fabricar como un traje a medida, y ustedes saben lo que se hace a medida sale muchísimo más. Hay que desarrollar la ingeniería, alterar la línea de producción, o sea, sale carísimo. En algunas áreas con ciclos largos de planificación se producen algunos cambios. El casing de 10 pulgadas, por ejemplo, bueno, acá toma en la región del Mar Caspio, ¿no? En Rusia. En algunas áreas de perforaciones simultáneas y un underreaming son prácticas frecuentes y hay mayor confiabilidad de las herramientas. El underreaming, te explico para los que no han visto otro tipo de herramientas, es perforar con una herramienta ensanchadora, es decir, yo tengo un pozo entubado, por ejemplo, de 7 pulgadas, un trabajo, una sola vez en mi vida me tocó hacer. El pozo está entubado en 7 pulgadas y quiero bajar en ese pozo un caño de 5,5. Baja eso, baja. Pero para eso tengo que perforar con 6 pulgadas, 6 1/8. Es decir, que el anillo de cemento que me queda es tremendamente finito y no da ningún tipo de garantías. Entonces, ¿qué se hace?
se baja una herramienta cuyo diámetro de bajado es 5 pulgadas y media aproximadamente, y debajo del zapato, porque hay que hacer un pozo piloto por lo menos, se abren unas patas por sistema hidráulico y se empieza a ensanchar, en este caso ensanchamos casi a 8 pulgadas. Y de ahí al fondo, o sea que nos queda un pozo entubado en 7, pero perforado en 8, ensanchado a 8. Y en esa condición el caño de 5,5 sí es aceptable el desplazamiento de cemento para que termine bien el pozo, que termine como se pretende. Ese es un underrimming, perforar ensanchando debajo del zapato. Bueno, se está empezando a disponer de más opciones, ¿no? Bueno, este es el gráfico, es genérico, ¿sí? Si nosotros consideramos que el pozo lo tenemos que construir de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cañería, en este caso, cuál va a ser la cañería de aislación? ¿Sí? La cañería que va a tapar la zona productiva. Bueno, esa cañería tiene que bajar por un pozo perforado con un diámetro determinado. Entonces, podemos empezamos acá. Empezamos, por ejemplo, si la cañería va a ser de 4 pulgadas, por lo menos el hueco tiene que ser de 4 3/4, ¿sí? Para que baje. O sea, tengo 3/4 de pulgada para alojar cemento. Es decir, la mitad de 3/4 para cada lado. O sea, 0,3 es 3/8 para cada lado. Y fíjense, y si yo tengo, por ejemplo, que bajar una cañería de 9,5/8, tengo dos posibilidades. Usar un trépano de 10,5/8, que es bien apretadito, o lo tradicional de ser 12,1/4. Y esto funciona así, ¿sí? Normalmente lo que está, por ejemplo, esta parte donde dice casing, miramos acá, ¿sí? ¿Ves? Analizamos el casing, vamos a analizar estos casing. Si quiero entubar 14 pulgadas, el trépano tendrá que ser mínimo de 14. Y lo más recomendable que sea 17. ¿Me entienden? Así se interpreta este cuadro. Esto es lo que sería más estándar. Fíjense que tienen todas medidas estándares. Eso se encuentra en el mundo. Acá no hay una cañería de 11 pulgadas, no hay una cañería de 12, como en algún momento nos tocó usar en la época de Tecpetrol. Bien. Vamos a clear los drawings y cerrar. Bueno, dice que este gráfico muestra los diámetros estándar de trépanos y pozo requerido para la operación de entubado con diferentes diámetros. Las flechas oscuras representan prácticas más, o sea, las llenas representan las más frecuentes, y las flechas punteadas indican condiciones especiales en las cuales la cañería podría correr con un espacio anular limitado, ¿sí? Hay experiencias de eso en el mundo. Bueno, con esto se bajan costos, se baja un montón de cosas, pero a veces la calidad se compromete, como siempre, ¿no? Bien. Bueno, la pregunta ahora es, ¿cuál es la relación entre el diámetro del casing y del pozo? Los ingenieros de cañerías utilizan la siguiente expresión: el diámetro del pozo es 1,5 por el diámetro exterior del casing, OD. Es decir, que si yo tengo una cañería de 10, tendría que estar perforando prácticamente con 15, para hacer una cuenta rápida.
Los ingenieros de perforación utilizan la siguiente expresión. El diámetro del pozo es entre 1,2 y 1,3 por el diámetro exterior de la cupla. Se debe tener en cuenta las conexiones. Algunos ejemplos de pozos ajustados. Casing de 13/3/8 corriendo en pozo de 14/3/4. Casing de 10 pulgadas corrido en pozos de 12, 1/4. Casing de 5,5 corrido en pozo de 6/3/4. Lo que le comentaba en el caso de que si quiere tener más cemento, tiene que ser un under rimming, o sea, hay que ensanchar el pozo por debajo del zapato. Experiencia en la industria. Dice, la relación entre la combinación de diámetro del casing y el pozo no se comprende totalmente. Los diferentes tipos de conexión crean confusión, o sea, la parte de las roscas, si son cupladas, si no son cupladas. La centralización complica las roscas aún más. Si a eso tengo que sumar, le tengo que bajar centralizadores, estoy bastante, bastante limitado. Para eso existen centralizadores muy específicos que se llaman intercasing, que son carísimos, que son unos que no tienen flejes, son pedazos de tubo tallados con un ligero, digamos, un diámetro ligeramente mayor al diámetro del cuerpo del tubo. Los zapatos especializados son otra complejidad, o sea, tenemos flotadores, un rimming shoe, podemos tener zapatos que tienen capacidad de rectificar el pozo y zapatos de autollenado. La información básica recogida por algunos operadores, la cual se comparte en forma parcial. Hay que tener amigos en todas las empresas para conseguir todos los datos y detalles. El DIMS, en este caso sería el OpenWell, es una fuente importante de datos, pero la calidad de la información a veces no es muy buena, depende quién la cargue. Los programas son buenos, pero si la información cargada no es adecuada. Bueno, ¿por qué simular torque y arrastre? Conocido como T&D. Bueno, es una predicción. Se planifica el pozo y el desarrollo del proyecto. Establecer una línea base para un resultado esperado. Se pueden predecir factores de fricción. Sirve para un monitoreo, asegura que la operación se esté realizando de acuerdo a lo planeado. Establece la necesidad de llevar a cabo una acción correctiva. Mide la efectividad de la acción correctiva. Esto se puede simular también, modificando variables con valores reales del factor de fricción y los teóricos, qué sé yo. Por ejemplo, si yo tengo muy comprometido por este programa de torque y arrastre el tema de la fricción, puedo simular si le hago un tratamiento químico al lodo para bajarle ese coeficiente de fricción, cómo va a ser el resultado. La evaluación del impacto de la tecnología y las prácticas operativas. Hay que hacer un manejo del cambio, evaluación de riesgo. El manejo del cambio es hacer un documento para que todo el mundo sepa que se están cambiando las cosas y que nadie tome de sorpresa a nadie. Cuantificación de los cambios y reconocimientos y mejoras. Bueno, los factores que influyen en el torque. El perfil del pozo, o sea, lo que ya vimos, las trayectorias. Vamos a tener una fricción mecánica también entre el recorte, la cañería o la sarta de perforación y la formación. En arenas podemos tener una tendencia al aprisionamiento por presión diferencial. Podemos mejorarlo con efecto de los lubricantes puestos en el lodo. Acá tenemos una formación
el tipo de formación de columna litológica, fuerzas laterales, efecto de rigidez de la cañería, hidráulica y limpieza de pozo, muy importante, diámetro del pozo y huelgo del espacio anular. Esos son los factores que influyen en el torque y arrastre. Bueno, las aplicaciones, hay que ver si estamos bien ahí, sí. Bien. Tenemos que tener, vamos a dedicarle los últimos 5 minutos a preguntas, ¿sí? El aseguramiento de la instalación. Asegurar que la columna de casing liner pueda correr hasta profundidad programada. Confirmar que las cargas de compresión y tracción de la columna no excedan los límites de seguridad de acuerdo al diseño. Identificar las limitaciones del equipo, por ejemplo, la capacidad de la torre. Eso que a veces que nos queda corto, eso, ojo. Evaluar el montaje del entubado en el caso de existir sensibilidad al buckling. El buckling es el pandeo, particularmente para liners, o sea, para cañerías perdidas, o sea, trozo de cañerías bajado dentro de otra y que se cuelgan con un colgador a la cañería anterior. Optimizar el plan de instalación en su conjunto, influencia del plan direccional, identificar la longitud de las barras de sondeo extrapesadas necesarias para pozos poco profundos o de ángulos altos. Fijado de packer, asegurarse que se pueda establecer el peso para sentar el packer. Reducción de los factores de fricción, identificar la necesidad de aplicar técnicas de reducción de fricción, evaluar la efectividad de las herramientas de reducción de arrastre de los lubricantes. Bueno, ahora vamos a llegar hasta acá y les pido que levanten la mano. Hay algunos que se han ido por eso, ¿eh? Escucho preguntas. ¿Están ahí? Nos quedan 3 minutos. Por lo menos díganme que han entendido algo. Fernando Castillo, Raise Hand, levantó la mano. Lo escucho, Castillo. Sí, profe. Bueno, mi pregunta viene por el tema de la cañera de intubación y el diámetro del pozo. Ahí estamos viendo que había una línea punteada que decía como que es el mínimo, pero también había una línea continua de una flecha donde decía, bueno, este es el más adecuado. Sí. Más o menos estoy entendiendo que es una pulgada más o menos como mínimo que se requiere para la intubación, o sea, con respecto al pozo. Y aproximadamente, si vos le preguntás a la gente, como yo esa pregunta se la hice a la gente de Halliburton y ellos me dijeron que de acuerdo a sus manuales, a sus prácticas, mínimo son 3/4 de pulgada, ¿sí? 3/4 de Sí. pulgada, es decir, 0,75 de pulgada en total, es decir, 3/4 dividido 2 son 3/8, ¿sí? Aproximadamente. A ver. Sí. Es decir, que si vos tenés 3/4 de pulgada, son 25, 25 por 725 es más o menos como 6, 7 milímetros de cada lado como mínimo. ¿Bien? ¿Digo bien esto? Sí. O si no, voy a tener que recurrir a la calculadora. A ver. La línea entera es lo más estándar que hay, ¿sí? Lo que ustedes vieron, la línea entera. La línea punteada
son casos excepcionales. Y eso hay que tener mucho cuidado en el acondicionamiento de pozo, ¿sí? Porque ahí tenemos que comparar, digamos, los factores aparte de fricción, que también se puede mejorar mucho con tratamientos de agregado de materiales lubricantes extra al lodo. Podemos dejar un volumen de lodo en el fondo de pozo o que cubra la zona más difícil con grafito. Vienen unas microesferas también, que sirven como reductores de fricción, que son muy, muy buenas, son muy efectivas. Yo las he usado con mucho éxito, que se pueden realizar. Así que esto sería 25.4 por 0.75, sería 19,05 milímetros, dividido 2, sería para cada lado, sería 9 milímetros y medio para cada lado, casi estamos en 1 centímetro para cada lado. Eso es lo Sí, mínimo que pide Halliburton, ¿sí? sí, entendí. Bien. Bueno, creo que ya no nos queda nada, de tiempo. Bueno, los espero mañana a la misma hora. Bueno, profe.